El día de hoy presentamos el análisis de la falla de un talud. Cabe destacar que somos estudiantes de la Universidad Católica de Honduras, de la Facultad de Ingeniería Civil. El trabajo a realizar es de la clase de Geotecnia, impartida por el ingeniero Marcos Eduardo Guillén Valle. Los compañeros que me ayudarán a realizar este análisis son los siguientes: mi compañera Angie Fabiola Zúñiga, así como mi compañero Michael Ricardo Oliva. De igual forma, mi compañero Oscar Josué Almendares y su servidor Denison Abel Contreras. Como pueden ver, estas son algunas imágenes que fueron tomadas en donde ocurrió la falla del talud. Cabe destacar que este talud se encuentra en la autopista que conduce de Cuernavaca hacia Acapulco. En la presentación interpretamos el análisis de un talud, como ya había mencionado anteriormente, en la autopista que conduce de Cuernavaca hacia Acapulco en el kilómetro 240, en las intermediaciones de La Esperanza Guerrero. Este talud presentó un deslizamiento durante una temporada de mayor precipitación del mes de septiembre de 2006. Dicho análisis se realizó mediante el software de análisis de infiltración de agua y lluvia, FlaxFlow, y de salud, el programa GEO, teniendo en cuenta que se realizaron pruebas pertinentes a las muestras del suelo tomadas del talud. Los objetivos tenemos determinar los factores que influyeron en la falla del talud. De igual forma, interpretar los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio. También implementar métodos para la prevención de posteriores fallas geológicas. De igual forma, también proponer una metodología para determinar el efecto de humedecimiento en la estabilidad de taludes. Cabe destacar que tenemos que analizar estos casos para poder generar soluciones factibles y aplicables para controlar deslizamientos o movimientos de tierra, como lo es en el caso de los taludes en la carretera que conduce de Cuernavaca hacia Acapulco o en cualquier carretera en el mundo. Cabe mencionar también que esta autopista se puso en operación y desde que se inició el tránsito de vehículos fue presentando varios problemas de estabilidad en sus taludes. Entre los factores principales de esta inestabilidad están las características litológicas, geométricas y mecánicas del talud, así como también las condiciones climáticas que son variantes en esta región. La estabilidad de un talud depende de gran medida de la distribución de presión del agua de los poros internos, la cual depende a su vez de la infiltración del agua lluvia. Este talud analizado presenta una altura de 5 metros y un ángulo de inclinación de 21 grados. Dentro de algunas propiedades del suelo tenemos la siguiente: el límite líquido, que es igual a 144%, el límite plástico, que es de 46%, el índice de plasticidad en un 97%, la densidad de la masa expresada en kilonewton sobre metros cúbicos igual a 14.51. El peso específico de los sólidos igual a 2.58. La relación de vacíos para este caso es 4.10% y el grado de humedad de 75.49%. El gradiente hidráulico resultó ser de 5.69 por 10 a la -7.
la presión de flujo de 189.3 kilonewton sobre metros cuadrados. Dentro de la prueba de análisis granulométrico, tenemos en cuenta que la falla no depende directamente de la saturación del suelo, sino que también depende de la granulometría del mismo. Como podemos ver mediante la gráfica, obtuvimos los siguientes valores para las partículas. Para la grava un 0%, para la arena un 2%, así como iba disminuyendo también para los limos, que se encontraron en un 20% para este suelo analizado. Esto nos da a entender que en su mayoría el suelo presentó un mayor porcentaje de arcilla, siendo así un suelo en su mayoría arcilloso. Según los límites de los suelos gruesos y los suelos finos, se determinó que este suelo es fino, siendo más susceptible a los cambios de humedad. Las fallas de este talud contienen las características de un suelo fino, como la plasticidad y baja permeabilidad. Una de las pruebas que se realizó fue la prueba de la curva de calibración. Esta prueba relaciona lo que es la succión con el contenido de humedad. La succión en el suelo significa resistencia. Esta resistencia es llamada resistencia de corte, la cual al estudiar este suelo fue sobrepasada, lo cual ocasionó que el talud se desplazara. La succión del suelo va a disminuir en función de la humedad. Está teniendo que ver con la cantidad de masa de agua por cantidad de masa del suelo. Para evaluar lo que es el contenido de humedad, se resulta más fácil que la saturación. Más adelante explicaré el por qué. Según lo que expresa la gráfica, la humedad es inversamente proporcional a la succión. Entre mayor humedad hay menor succión, y menor succión significa que el suelo es menos resistente, por lo cual la cantidad de humedad es evaluada por precipitaciones generadas. Cuando nos referimos a que es un suelo fino, en este caso, es más posible que falle mientras se esté secando, mientras esté humedeciendo, perdón, a que se esté secando. Y por lo tanto, la falla va a ocurrir cuando la succión sea menor. La curva de retención en humedecimiento. Esta curva relaciona lo que es la saturación con la succión. El grado de saturación nos muestra cómo la succión disminuye muy cercano a cero. Cuando el suelo se encuentra saturado a una medida de saturación comienza a disminuir. La succión comienza a aumentar. Esta expresa que a medida pierde succión gana humedecimiento. Y cuando se seca, entonces gana succión, siendo más fácil que ocurra la falla cuando el talud va de humedecimiento a que vaya secándose. Por ejemplo, en esta gráfica es más fácil que la falla ocurra cuando va de 0 a 100 que de 100 a 0. Por lo tanto, les iba a explicar sobre por qué es más difícil estudiar lo que es un suelo saturado. Esto debido a que nosotros calculamos lo que es la saturación en función al volumen, lo cual estamos estimando, y es mucho más complejo conocer esto en los suelos. Los los puntos que se encuentran en la gráfica son los puntos de mayor influencia. Lo que, lo que ocurre es el momento en el cual ocurre mayor fluencia de lo que es el talud en sí. El círculo de Moore. El círculo de Moore es un método para representar el estado tensional que parece un punto de un sólido en un instante determinado, relacionando el ángulo de fricción con lo que es la cohesión del suelo. Este ángulo de fricción lo define lo que es la cohesión y el ángulo de fricción. Esto define el corte del talud ante las cargas externas. Una de las cargas externas más importantes en lo que es el círculo de Moore
es las precipitaciones que ocurran en el lugar. Por lo tanto, es muy importante realizar esta prueba, ya que debido a ella nos damos cuenta de las fallas posibles que pueda tener nuestra talud. Ahora estudiaremos lo que es el círculo de Moore con los ensayos triaxiales. Esta gráfica nos relaciona lo que es la cohesión y el ángulo de fricción. Estas condicionan la resistencia del corte de un suelo y suman a la succión del suelo para brindarle estabilidad al talud. La cohesión es afectada por la saturación, ya que se vuelve muy susceptible al corte. En este caso, el ángulo de fricción es invariable, o sea que a medida se mueve, su ángulo no cambia. Como por ejemplo, en la línea paralela que está en la gráfica, la podemos mover hacia abajo para acercarla a todos los otros semicírculos y notaremos que su ángulo no cambia. Por lo tanto, como dice el texto, permanece invariable y solamente lo que cambia es la cohesión que hay en el suelo. Seguiremos con los ensayos triaxiales de humedecimiento. Este ensayo triaxial nos ayuda a determinar características de deformación de la muestra del suelo. Esta deformación unitaria se da cuando a la masa del suelo se le aplican fuerzas de compresión. Este experimenta cambios de volumen y desplazamiento. En esta deformación se da de acuerdo a la relación de esfuerzo desviador y deformación unitaria. ¿Qué quiere decir? Que entre más esfuerzo se le somete al suelo, mayor va a ser la deformación. En las pruebas triaxiales, cuando mayor es la saturación, el esfuerzo desviador es menor. Precipitación pluvial en la zona de estudio. El clima en esta zona de México es semiseco, de cálido a muy cálido. Su temporada de lluvia se presenta normalmente de mayo a octubre. Esta zona tiene una precipitación anual media de 1.650 milímetros. La falla ocurrió aproximadamente para la fecha del 20 de septiembre. En esta fecha se dice que son de las zonas temporadas del año donde más fuerte más alta es la precipitación. La permeabilidad de los suelos finos es muy baja, entonces si el agua llega a infiltrarse en un suelo fino, va a ser muy difícil que fluya. En nuestro caso, pues, ya que nos tocó investigar un suelo que es un suelo fino, que es la arcilla, tarda en saturarse. La cohesión versus el grado de saturación. En la gráfica podemos apreciar la relación de cohesión versus grado de saturación. La gráfica presentada indica que a medida aumenta la saturación, la cohesión disminuye. Bueno, en esta gráfica lo podemos decir que cuando la cohesión es mayor y no hay saturación, pues su esfuerzo va a ser alto. Cuando ya el suelo se va saturando, la cohesión va bajando, va bajando. En el caso que llegue a 100% de saturación, la cohesión es cero. Factor de seguridad versus grado de saturación. La gráfica nos ayuda a comprender que cuando existe una saturación de 0%, el grado en el estrato, el factor de seguridad está en su estado óptimo, pero a medida se satura el suelo por las lluvias constantes en la zona, disminuye al llegar a 1 donde ya está propenso a ocurrir la falla. Ok,
La gráfica nos muestra que tiene una pendiente negativa. ¿Esto debido a qué? Nuestro factor de seguridad se encuentra en su punto culme cuando nuestro grado de saturación se encuentra en 0. A medida que avanza nuestro grado de saturación, nuestro factor de seguridad viene en decadencia, viene decayendo. Se dice que cuando el factor de seguridad está en 1, nuestra falla está propensa a suceder. En este caso, la gráfica nos muestra que a partir del 71% de grado de saturación, alcanza nuestro estrato un factor de seguridad de 1. Factor de seguridad versus succión. Se define como la succión matricial. El valor de esta succión matricial depende de la tensión superficial y el radio de curvatura del meñisco. Debido a los poros pequeños, se desarrolla mayor succión en suelos arcillosos que en suelos granulares. En nuestro caso, ya que es un suelo arcilloso, contamos con una buena succión, pero cuando llega la saturación, nuestra succión disminuye, como lo explicaban los compañeros anteriormente. En cambio, la relación factor de seguridad y succión, tenemos una pendiente positiva. A medida que aumenta la succión, aumenta nuestro factor de seguridad. Como pueden ver, inicia aproximadamente en 0.5 nuestro factor de seguridad, obteniendo 0.270 kilopascales de succión. Análisis de la estabilidad del talud a diferentes grados de saturación. Estos análisis se hicieron a partir del programa anteriormente dicho. Cuando el grado de saturación es 0, tenemos un factor de seguridad muy alto, por decirlo así, el más alto que podemos lograr. Con una succión de 935.900 kilopascales, a medida el grado de saturación aumenta, reduce el factor de seguridad y nuestra succión. En el tiempo de la falla, según el análisis, tenemos un grado de factor de seguridad de 98.23, y un factor de seguridad de 0.60, con una succión de 0.20 kilopascales. O sea que a nuestro factor de seguridad rebajó abajo de 1. Simulación de flujo de agua en el talud. Las simulaciones también fueron hechas en un software a 15 días, 20 días y 30 días de saturación, de precipitación. La escala que tenemos al lado derecho nos indica el porcentaje de saturación. Esta gráfica que observamos en este momento equivale a los 15 días de saturación y la saturación es mínima. Como podemos ver en la siguiente, la saturación aumentó en parte su volumen. En este caso ya estamos en los 30 días de saturación que fueron propensos a la falla. Se dice que la falla ocurrió entre el 20 de septiembre al alcanzar los 20 días de saturación. Vemos que la resistencia del suelo en este análisis se ve afectada por la saturación debido a la precipitación que existió antes de ocasionar el deslizamiento del talud. También tenemos que la falla ocurrió mediante la infiltración de agua en el estrato, uno de los principales problemas que reducen la resistencia. Las precipitaciones constantes provocan que cada día se acumule un porcentaje de saturación, el cual va aumentando. Y en el caso de nuestro suelo, es más difícil de dejarlo fluir nuevamente. Teniendo en cuenta que las fallas en la mayoría de los taludes existen a medida que se va saturando el suelo,
En este análisis, la falla ocurrió al estar en un grado de saturación aproximadamente del 71%, lo cual hizo que el factor de seguridad, como lo mencionaba mi compañero anteriormente, redujera de un 7 aproximado hasta 1%, donde todos sabemos que ya estando un factor de seguridad del 1%, ya es inevitable poder detener una falla, porque ya no existe ninguna resistencia en el suelo. Dentro de las sugerencias, en este análisis podemos realizar estudios de suelos en la mayoría de taludes que se encuentran colindando en las carreteras que están propensos a deslizamientos para así formular posibles soluciones. También otra de las sugerencias es la elaboración de un plan de estudio y análisis de talud para el mejoramiento de evacuación de escorrentías superficiales que son creadas por la precipitación constante y así reducir la cantidad de agua infiltrada en los taludes con alto riesgo de deslizamiento por las fallas provocadas por la saturación. Para disminuir las fallas en estos taludes será conveniente drenar el agua mediante un sistema con geomembrana ubicado estratégicamente para que exista una escorrentía menor sobre el área de los taludes y así poder controlar de una mejor manera la infiltración. También, recapitulando lo antes estudiado, podríamos decir que un punto que nos gustó a la mayoría es que es la saturación versus el factor de seguridad, porque podríamos destacar que es la gráfica que se ve mejor explicado cuando va disminuyendo el factor de seguridad y va aumentando la saturación. Esto da a entender que cuando un suelo ya se encuentra cercano al 100% de saturación, ya está muy propenso a que exista la falla. Al final de ese análisis nos planteamos dos incógnitas que algunos de mis compañeros las van a explicar. La primera es cómo anticiparíamos el porcentaje de saturación sin necesidad de estar haciendo monitoreo de pruebas de laboratorio. Bueno, ¿verdad? Respondiendo a la incógnita de la compañera, esto lo podríamos hacer abocándonos ya sea a una estación meteorológica para poder obtener datos de la precipitación en las zonas aledañas o específicamente del lugar donde se estudian los taludes. Anexándole un poco más a la explicación, podemos decir que deberíamos de tener un mayor monitoreo en los tiempos de mayor precipitación, o sea, el tiempo de lluvia, porque en el tiempo de verano no va a ocurrir una falla, por decirlo así, por saturación. Entonces, eso sería bueno anexarlo. También cabe destacar que el suelo presentará menor factor de seguridad cuando se va humedeciendo. Por eso es necesario chequearlo, monitorearlo mientras está en temporada de precipitación y anterior a los meses de altas precipitaciones, pues estar sabido de que ese talud puede estar llegando a su punto límite y así poder determinar desde mucho antes que la falla o que no ocurra un deslizamiento o prepararse para el mismo. La siguiente pregunta es, ¿qué hipótesis teórica usted consideró y corroboró con la experiencia brindada en el artículo?
En mi caso, aprendí mucho de lo que fue la saturación, debido a que en lo que fue el ensayo triaxial, que es una reacción triaxial, esta condiciona lo que es la resistencia del suelo. Esa resistencia es la resistencia al corte. Y esta resistencia es la que le brinda la estabilidad al talud. Entonces, fue un factor muy importante, aparte del factor de seguridad, debido a que entre más saturado esté un suelo, existe menos resistencia en él. Otro punto importante a tomar en cuenta fue algo que recalcó uno de mis compañeros, que las fallas no solo son debidos al porcentaje de saturación, sino a la estratificación y a las propiedades hidráulicas de dicho estrato, en este caso de los taludes. Si tenemos un estrato de suelo granular, es más posible que se sature más rápido, pero se va a desaturar mucho más rápido debido a sus propiedades hidráulicas que contienen las tubificaciones que nos ayudan a evacuar la agua. En cambio, con los suelos que son proporciones mayores de finos, es un poco más difícil la saturación, pero de igual manera es más difícil que se mueva toda esa agua infiltrada a través del estrato y que salga. O sea que la saturación permanece por más tiempo en el estrato y las próximas precipitaciones llegan a afectar mucho más a ese tipo de suelo. Las precipitaciones afectan más debido a que anteriormente a una saturación completa, pues causan erosión en lo que es la superficie del talud. Esto hace que logre infiltrarse lo que es el agua de manera más rápida, hasta encontrar en un estrato que es impermeable. Un estrato impermeable que se refiere como a las rocas o suelos que son granulares. Esta se acumula y corre, y es más fácil que se infiltre a que se evacúe el agua y aumenta lo que es el nivel freático. Y eso es lo que causa es que esté más propenso a tener falla y no tenga mucha resistencia.